bajo el tema de la justicia y la mayordomía en las finanzas. Entonces vamos a leer Mateo 5:20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y dice la palabra del Señor, lo lee conmigo todos juntos, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, hermano, qué importante es que nosotros caminemos en justicia, que nosotros busquemos la justicia, que nosotros andemos en la justicia, porque dice la Escritura que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, y cuando comenzamos estos mensajes pudimos hablar, hermanos, algunas características de los escribas, de los fariseos, de cosas que ellos hacían que no era de acuerdo a la justicia, no estaban caminando de acuerdo a la justicia. En realidad sus cosas, sus obras, sus acciones eran injustas, tanto delante de Dios primeramente y también delante de los hombres. Y vimos, hermanos, qué importante es que nosotros no caigamos en lo que ellos hacen, porque dice la Escritura que si nuestra justicia no es mayor, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Queriendo decir que para entrar en el reino de los cielos tenemos que andar en justicia, tenemos que caminar en justicia, tenemos que ser hombres, mujeres justos aquí en la tierra, practicar la justicia, fomentar la justicia, caminar en esa justicia, para que entonces cuando nos vayamos de esta tierra, entonces entremos al reino de los cielos a través de esa justicia por la cual usted y yo caminamos en esta tierra. Entonces hemos estado, hermanos, meditando sobre la justicia. Dimos algunas primeramente dimos algunas prédicas sobre siendo justos, y luego la continuación de siendo justo, las características del justo, y luego también hablamos de los beneficios del justo, porque sabemos que no solamente Dios nos está pidiendo que caminemos en justicia por caminar en justicia, sino que a través de la palabra de Dios en muchos versículos podemos ver, hermanos, que los que caminan en justicia les va bien. Dice la Escritura que son bendecidos, dice la palabra de Dios que son prosperados, que hay una corona de favores sobre su cabeza, que son bendecidos aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros caminemos en esa justicia, que andemos en esa justicia. Amén. Entonces ahí, hermanos, zarpando de ahí, ¿verdad? Y pues bueno, ya vimos esos mensajes. Si usted no estuvo en esos domingos aquí con nosotros y no se acuerda de esos mensajes, o ya pasaron algunas semanas y usted dice: pastor, no me acuerdo de esos mensajes que usted predicó sobre la justicia. Bueno, algunos de ellos todavía están en nuestra página de Facebook, pero ahí en Facebook, hermanos, 30 días después de que transmitimos en vivo, automáticamente Facebook lo elimina. Pero lo bueno es que lo subimos acá en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida, y ahí sí se queda tanto el devocional como también la predicación. Entonces, si usted no recuerda esos mensajes de la justicia, siendo justos, la continuación de siendo justos, y luego también el mensaje de las características del justo, los beneficios del justo, puede ir ahí a nuestro canal de YouTube y ahí los puede ver. Y ahí puede meditar en esa palabra. Amén. Pero, hermanos, en estos últimos domingos hemos estado hablando también bajo el tema de las finanzas y lo que las finanzas revelan. Hemos estado hablando ya de dos cosas. El día de hoy vamos a hablar de la tercera. Pudimos ver, hermanos, que las finanzas primeramente revelan lo que hay en nuestro corazón, cómo damos delante de Dios, si damos con tristeza, si damos por necesidad o damos con alegría de corazón. ¿Se acuerda de ese mensaje? Amén. Tomamos como base allá 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, donde dice el apóstol Pablo a los corintios, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces las finanzas revelan lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros damos para la obra del Señor o somos generosos para con los demás. Entonces ese fue el primer mensaje, hermanos, y bueno, como le mencionaba, si usted no lo recuerda, puede ir y ver la transmisión o el mensaje completo, y de esa manera
pues bueno, va a escuchar y meditar en esa palabra del Señor. La semana pasada, hermanos, hablamos de que las finanzas revelan el poder de Dios. Vimos dos ejemplos de muchos que hay en la palabra de Dios, de cómo, hermanos, Dios a través del dinero, a través de las finanzas, a través de las riquezas, muestra su poder, y de esa manera, hermanos, su poder es manifestado, su poder es revelado. Vimos ahí el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando fue al mar, porque Jesús lo mandó al mar y le dice: Pedro, vas a tirar el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar un estatero que era igual a 4 dracmas, y cada uno de ellos, tanto Jesús como Pedro, tenían que pagar un impuesto al templo, y por Pedro eran 2 dracmas y 2 dracmas por Jesús. Entonces ahí podemos ver, hermanos, el poder de Dios siendo manifestado, siendo revelado a través de las finanzas, a través del dinero, a través de las riquezas. Y luego vimos el ejemplo de la viuda allá, ¿verdad? Que su esposo había muerto y había dejado una deuda, y el acreedor quería venir pues a cobrarle, ¿verdad? Y llevarse 2 de sus hijos pues a cambio de lo que ella debía, o de que su esposo había dejado como deuda. Y entonces ella acude al profeta y le dice: ¿qué voy a hacer? Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice: pues solamente lo que tengo es una vasija con aceite. Y él dice: bueno, manda a traer más vasijas. Dice: porque el aceite siempre va a estar fluyendo. Y podemos ver, hermanos, la provisión de Dios, podemos ver el poder de Dios, porque dice la escritura, hermanos, que le traían vasijas, y esa vasija donde estaba el aceite emanaba más aceite, salía más aceite, y ella lo echaba en las otras vasijas y el aceite seguía fluyendo milagrosamente. Pero era el poder de Dios siendo manifestado y siendo revelado a través del aceite. Y cuando ya sus hijos le dijeron: ya no hay más vasijas, dice la escritura que entonces el aceite cesó. Y ella le pregunta a Eliseo: Eliseo, ¿y ahora qué voy a hacer con todas las vasijas que están llenas de aceite? Y el profeta le dice: mira, primero lo que tienes que hacer es venderlo, y luego vas a ir a pagar al acreedor, vas a ir a pagar tu deuda, y lo que te quede, entonces ahora sí puedes vivir tú y tus hijos de ello. Entonces ahí podemos ver, hermanos, el poder de Dios siendo manifestado, siendo revelado a través de las finanzas y a través de las riquezas. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tercer tema, que yo le he puesto por título: las finanzas revelan nuestra buena administración. ¿Cuántos somos buenos administradores de las finanzas o de las riquezas, hermanos? ¿Todos somos buenos administradores? ¿O nos gustaría aprender lo que dice la palabra de Dios para ser buenos administradores? Hay personas, hermanos, que les gusta gastar mucho, y gastan hasta lo que no tienen, y por eso se endeudan, y luego por eso, ¿verdad? Ahí no saben ni qué hacer y les dan unos dolores de cabeza. Y luego otros, ¿verdad? Lamentablemente se endeudan demasiado, que usted ha escuchado de personas que lamentablemente se han quitado la vida, porque están, hermanos, hasta el tope de deudas, no saben qué hacer con las deudas, ya no saben cómo pagar las deudas. Se endeudaron allá en el casino, se endeudaron con un amigo, se endeudaron pues apostando, se endeudaron de diferentes maneras, no saben qué hacer con las deudas, y lamentablemente que acuden a quitarse la vida. Y eso se genera, y eso sale y nace por una mala administración en las finanzas. Porque no hay una buena administración en las finanzas, porque no conocemos lo que la palabra del Señor nos dice de la importancia de tener un presupuesto, la importancia de ser libre de las deudas, la importancia de ahorrar. Esos mensajes todavía no se los he dado, pero los vamos a compartir en el mes de mayo, ¿verdad? Primero Dios. Pero la importancia de hacer un presupuesto, porque la Biblia nos habla de la importancia de hacer un presupuesto. Dice: antes de que tú construyas cualquier cosa, dice, primero siéntate y haz cálculos. Eso dice la palabra de Dios. Dice: antes de que tú construyas cualquier cosa, edifiques cualquier cosa, quieras hacer cualquier gasto, primero siéntate y haz un presupuesto de tus ingresos, de tus egresos, o en otras palabras, de tus entradas y de tus salidas, y ponte a ver si aquello que vas a querer hacer, construir, edificar, viajar, lo que vayas a hacer, si puedes tú hacerlo o no puedes hacerlo. Y la Biblia nos habla del presupuesto.
La Biblia nos habla, como lo he estado mencionando, hermanos, de la importancia de ser libre de las deudas. Le comentaba la semana pasada que cuando Dios nos bendice, hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos la bendición de Dios es ser libre de las deudas. Porque la Biblia dice que no seamos deudores de nadie. ¿Sabe? La única deuda que el cristiano debe de tener, ¿sabe cuál es? Con nuestro Señor Jesucristo. Porque nunca alcanzaríamos a pagarle lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre. Esa es la única deuda que el cristiano debería de tener. Decirle: Señor, no tengo con qué pagarte, estoy endeudado contigo porque tú diste tu vida y tú diste tu sangre. ¿Qué podría yo darle al Señor, hermanos, si Él lo dio todo por mí? ¿Qué podríamos darle? En realidad estamos endeudados con el Señor. Y la única deuda que el cristiano debería de tener es esa deuda. Y claro, ¿verdad? Cuando lleguemos al tiempo de las deudas, hablaremos de las deudas que son necesidades y las deudas que son necedades, como le daba el ejemplo la semana pasada. Y de esa manera, cuando Dios nos bendiga, hermanos, seamos libres de las deudas para no tener que deberle a nadie, en verdad, y que a consecuencia de las deudas después tengamos que huir, a veces sin que nadie nos persiga, pero huimos, ¿verdad? Porque a veces no queremos pagar, porque a veces ya no queremos ser responsables, porque a veces ya no nos completamos, porque una deuda nos llevó a otra, y total, hermano, se hace un desastre. ¿Y sabe de dónde surgió esas deudas? De una mala administración en las finanzas. Todo surgió de una mala administración en las finanzas. Y luego también hablaremos del ahorro, la importancia de ahorrar, la importancia, hermanos, de que cuando seamos bendecidos usted tiene que ahorrar. Recordemos la historia de José. Dice la escritura que el faraón tuvo un sueño. ¿Se acuerda del sueño de faraón? Que había primeramente 7 vacas gordas y luego dice que subían 7 vacas flacas. ¿Y qué pasó con las vacas gordas? Dice que las vacas flacas se las comenzaron a comer. Y el faraón dice que llamó a todos los que tenía a su alrededor y les dice: no entiendo qué es este sueño, no estoy entendiendo la interpretación de este sueño. Y entonces llamaron a José, hermanos, y José trae la interpretación del sueño y le dice: mira, faraón, los primeros 7 años, las 7 vacas gordas que viste, dice, son 7 años de abundancia. Dice, vas a tener abundancia. Dice, en ese tiempo se va a cosechar el grano, se va a cosechar el trigo. Dice, pero después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de escasez. Y esos 7 años de escasez van a comerse los 7 años de abundancia y no va a haber comida sobre la tierra. Y entonces Dios, hermanos, dándole gracia y favor a José el soñador, dice la palabra de Dios, hermanos, que José le dice a Faraón: mira, Faraón, yo te voy a dar una solución. Y tú, ahora que vienen los 7 años de abundancia, dice, lo que tú tienes que hacer es quintear, dice, la parte del grano, la parte del maíz, la parte del trigo. Eso viene en la palabra del Señor, hermanos. Dice, vas a quintear. En otras palabras, dice, de lo que coseches vas a sacar un 20%. Dice, y ese 20% lo vas a guardar. Cuando vuelvas a cosechar grano, el 20% del grano lo vas a guardar. Vas a quintear la parte del grano, del trigo y de todo. Vas a quintearlo, dice, y lo demás lo vas a usar. Dice, porque cuando venga el tiempo de la escasez, dice, vas a tener un 20% guardado en el granero de lo que tú usaste, de lo que estuvo ahí, ¿verdad? Y entonces vas a poder gozar de eso. Y sí, hermanos, después, ¿verdad? Egipto comenzó, ¿verdad? No pasó esos 7, vinieron los 7 años de escasez, pero Egipto tuvo para comer. Y toda la gente de Egipto, y aún tenían más que suficiente, porque comenzaron a vender a los pueblos de alrededor. ¿Por qué? Porque hubo un ahorro, porque hubo una buena administración en el grano, en el trigo, en las finanzas. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos habla de todos estos temas y es importante que nosotros los conozcamos, porque si alguien quiere bendecirnos, es nuestro Dios. Pero cuando venga la bendición, Él quiere que seamos buenos administradores de esa bendición, que seamos buenos administradores de lo que nosotros podemos obtener. Por eso, hermanos, a veces, ¿verdad? Hay gente, miren, le voy a hacer una pregunta y a lo mejor es una pregunta fuera, ¿verdad? Pero ¿cuántos se quieren sacar la lotería? ¿Quién se quisiera sacar la lotería? A ver, dígame. Hay varios amenes. Pero ¿sabe por qué a veces no la sacamos? Porque nos volveríamos locos, hermano. No supiéramos administrar.
Probablemente al sacárnosla, la vamos a gastar y en 7, 8 meses o en menos de un año ya no vamos a tener nada. Y por eso no se la saca. Por eso no le pega al gordo. Por eso no se saca la lotería. O por eso a veces no nos la sacamos la lotería. Porque Dios sabe, hermanos, que si nos da en abundancia o nos da mucho, nos vamos a volver locos. Entonces solamente Dios nos va a dar y Dios va a depositar en nosotros lo que usted y yo sepamos y podamos saber administrar. Amén. Así es que el día de hoy vamos a ver que las finanzas revelan nuestra buena administración. Amén. Vámonos a Lucas capítulo 16. Vamos a comenzar, hermanos, en este pasaje. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Las finanzas revelan nuestra buena administración. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13. Amén. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, no practica la justicia, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos tener una buena administración y saber, hermanos, que lo que Dios ha depositado en nuestra mano, sea poco o sea mucho, usted y yo tenemos que saber y tenemos que entender la importancia de administrarlo. La importancia, hermanos, de lo que caiga en nuestra mano, la importancia de lo que usted y yo recibimos, sea un pago, ¿verdad? Sea un pago por nuestro trabajo, sea a lo mejor alguna herencia, alguna bendición, algún dinero, ¿verdad?, que se nos dio por alguna razón, que usted y yo al recibirlo podamos tener una buena administración y poder saber qué vamos a hacer con ese dinero para que después no nos andemos lamentando, hermanos, y una vez que gastemos ese dinero y tiremos ese dinero o malgastemos ese dinero, después al último ya no nos quede nada. Porque déjeme decirle, hermanos, Dios nos da todas las cosas, dice su palabra, en abundancia para que usted y yo las disfrutemos. Pero en eso de disfrutarla, de disfrutar las cosas que Él nos da en abundancia, las cosas que Él derrama sobre nosotros para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados, tenemos usted y yo que tener una buena administración. Y tenemos que ver muchas veces prioridades, tenemos que cubrir muchas veces las necesidades y luego, ¿verdad?, lo demás pues viene de acuerdo a nuestra posibilidad, de acuerdo a lo que Dios nos haya bendecido, de acuerdo al esfuerzo de nuestro trabajo, porque todo lo que viene de parte de Dios, hermanos. Si Él, ¿verdad? Si usted y yo recibimos un pago por un trabajo, porque trabajamos en una compañía, trabajamos en un cierto lugar, esa es una bendición de Dios. Recibirlo, hermanos, es una bendición de Dios para usted y para mí. Tenemos que recibirlo y ponerlo en nuestras manos para que de esa manera, al momento de administrarlo, no nos pueda faltar, sino que siempre en verdad, en todo momento nos pueda sobrar y administrarlo de la manera correcta para que después no vengan los dolores, para que después no venga la mortificación, para que después no venga la aflicción, para que después no vengan tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida por una mala administración. Entonces Dios quiere que seamos buenos administradores, y lo que Dios deposita en nuestra mano, usted y yo tenemos que orar al Señor para que Él en todo momento nos ayude y nos dé sabiduría, inteligencia y conocimiento para poder ser buenos administradores de lo que recibimos, y que de esa manera podamos disfrutar de todas las cosas en abundancia, tal y como Dios lo ha prometido y lo quiere para usted y para mí. Dice aquí, hermanos, en el versículo 10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más o en lo mucho llega a ser fiel. Dice, pero en lo que en muy poco es injusto, dice, también en lo que llegue a ser más o llegue a recibir de más, dice, va a ser injusto.
Entonces Dios, hermanos, cuando trata con nuestra vida, cuando Dios nos bendice, Dios primeramente nos va a bendecir en poco, porque Él quiere saber qué buenos administradores vamos a ser usted y yo. Él nos va a bendecir en lo poco para que de esa manera usted y yo podamos ser buenos administradores. Y si Él sabe, hermanos, que en lo poco vamos a ser buenos administradores, ¿qué cree? Él nos va a llevar a lo mucho. Él nos va a dar más en abundancia. Él nos va a bendecir más porque Él dice, bueno, en lo poco eres fiel, te voy a poner en lo mucho. En lo poco fuiste buen administrador, te voy a dar más porque sé que vas a ser buen administrador. Pero si Él conoce que en lo poco no estamos siendo buenos administradores, como le decía, hermanos, pues ¿para qué nos va a dar mucho si al último, verdad, no vamos a saber qué hacer? O al último, al recibir mucho o al tener mucho, al último a lo mejor en vez de querer dar, si en lo poco dábamos, ahora en lo mucho, pues vamos a decir, no, ahora me duele dar y ya no voy a dar. Eso pasa muy a menudo con muchas personas que por ejemplo tienen poco, hermanos, y saben dar en abundancia. Dicen, no, yo voy a dar porque el Señor a mí me da más y yo voy a dar. Pero luego son bendecidos y Dios les da más y en vez de que sigan dando más, ahora cierran su mano. Cierran su mano y dicen, no, pues es que ahora sí me duele dar. Es que ahora ¿cómo voy a dar? Ahora sí tengo que dar pues más cantidad de ofrenda o más cantidad de diezmo. Pero en lo poco eras fiel. ¿Y por qué ahora que recibes más no vas a serle fiel al Señor? Entonces ahí, hermanos, Dios está viendo cómo somos en nuestra administración, cómo somos en nuestra mayordomía. Y por eso usted y yo, hermanos, si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que ser fiel en lo poco y tenemos que ser fiel en lo mucho. Si tenemos poco, usted tiene que ser fiel y ser buen administrador y ser buen mayordomo y honrar a Dios y ayudar al necesitado y cubrir para sus necesidades. Pero si Dios le da mucho, de igual manera, sígale siendo fiel al Señor, siga honrando a Dios, siga ayudando al necesitado y siga cubriendo para sus necesidades. Ese es el que demuestra que tiene una buena administración, tanto en lo poco como en lo mucho. Pero muchas veces, hermanos, es todo lo contrario. En lo poco le somos fiel al Señor y cuando viene la bendición o cuando viene lo mucho, ya nos duele darle al Señor. Y ya nos duele, ¿verdad? Desprendernos de aquello y desprendernos de aquellas cosas que a veces le pedimos nosotros al Señor. Entonces Dios quiere ver, hermanos, qué buenos administradores somos nosotros. Dios, por medio de su palabra, nos habla de la importancia de ser buenos mayordomos o buenos administradores, hermanos, en nuestras finanzas. Si en aquello que es poco le somos fieles a Dios, Él nos pondrá en lo mucho, porque Él sabe que seguiremos siendo buenos administradores o buenos mayordomos, y Él sabe que aquello en lo que nos ponga en lo mucho, Él nos lo puede confiar. Él lo puede depositar en nuestras manos y Él dice, lo voy a depositar en tus manos, te voy a dar más y te voy a bendecir a manos llenas porque yo confío en ti, que tú me vas a ser un buen administrador, que tú vas a ser un buen mayordomo, que así como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho también seguirás siendo fiel. Pero si Dios no nos lleva a lo mucho, hermanos, entonces tenemos que examinar nuestro corazón y saber en qué área le estamos fallando al Señor en lo poco. Si usted dice, pastor, yo no estoy yendo a lo mucho y estoy batallando en mis finanzas, estoy batallando en mi economía, no me alcanza el dinero, siempre tengo que andar pidiendo prestado, recibo el pago, pero así como lo recibo se me va, es como si entrara en un saco roto y no me alcanza para nada, hago las cuentas y en vez de que sean números positivos, son números negativos, le debía a una persona y ahora le debo como a 10 o 15. Hermano, entonces tenemos que examinar nuestro corazón y ver en qué no estamos siendo buenos administradores. Examinar nuestra vida y ver en qué no le estamos haciendo nosotros buenos mayordomos en nuestras finanzas, por qué el Señor no nos está llevando a mucho y por qué aquello que estamos recibiendo no nos alcanza. Y lo primero, hermanos, claro, lo vamos a ver en el presupuesto, pero déjeme decirle, un buen administrador, hermanos, el buen administrador y sobre todo cristiano y creyente, lo primero que va a hacer es separar lo que le pertenece a Dios cuando recibe su pago, lo que reciba. Ese es el buen administrador.
Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que, dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, lo primero, dice, de tus frutos. Dice, y entonces viene la bendición. Serán tus graneros llenos con abundancia. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. En Malaquías capítulo 3 dice: probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Y en qué dice Dios que lo probemos? Dice: traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa. Dice: y pruébenme ahora en esto, y si no, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición, no nada más bendición. Dice: bendición hasta que sobre y abunde. Y algo más va a hacer Dios por nosotros, hermano. Si no lo sabe, se lo voy a enseñar para que usted lo conozca. Dice el Señor que cuando nosotros somos buenos administradores y traemos delante de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, algo va a hacer Él por nosotros. Dice: y yo, dice Jehová, yo voy a reprender por vosotros al devorador, para que no toque el fruto de vuestra tierra. Mucha gente no es prosperada, no es bendecida, no es llevada más porque hay un devorador operando en sus finanzas, en su economía. Y por eso no les alcanza, hermanos. Por eso no se completan. Ahora usted puede decir: pastor, pero es que yo ni ayudo en la iglesia, yo ni ofrendo, yo ni diezmo, y si viera cómo estoy bendecido. ¿Sabe por qué Dios lo está bendiciendo, hermanos? Para ver si usted un día abre sus ojos y usted puede reconocer que todo lo que usted está recibiendo no es por su poder, sino porque Dios lo ha depositado y porque Dios se lo ha dado, para que en un momento usted comience a honrar a Dios, y aún si está siendo bendecido, sea aún más bendecido, porque si en lo poco le somos fiel al Señor, Él nos pondrá en lo mucho, Él nos llevará en lo mucho. Y estos principios, hermanos, la iglesia los tiene que saber, la iglesia los tiene que conocer, porque es palabra de Dios. Pastor, es que esos versículos que usted tomó son del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento hay, hermanos. No se preocupe. Si usted dice: no, pastor, es que usted agarró Malaquías y ahí habla del diezmo levítico. Nosotros no creemos en el diezmo levítico. Nosotros creemos en el diezmo de acuerdo al sacerdote de Melquisedec. Eso lo voy a enseñar más adelante. Pero no creemos en el diezmo levítico, porque ahorita, claro, no hay un templo en Jerusalén, no están los sacerdotes levitas a los cuales podamos entregar esos diezmos, pero el sacerdote Melquisedec sí está presente. Y es la primera referencia que Dios hace del diezmo, no en la ley. Eso está allá en el libro de Génesis. El primero que entregó sus diezmos no fue el pueblo hebreo, no fue el pueblo de Israel a los levitas, fue Abraham al sacerdote Melquisedec. Porque primeramente Melquisedec le bendijo. ¿Y sabe cómo Melquisedec le bendijo, hermanos? Dice que vino Abraham y dice que Melquisedec se le acercó. Melquisedec, dice la palabra de Dios, hermanos, que él era rey de Salem. La palabra Salem en hebreo significa paz. Él era el rey de paz. ¿Quién es el rey de paz, hermanos? Jesucristo. Él es el rey de paz. Melquisedec es el rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo bendijo Melquisedec a Abraham. Y usted lo puede leer en la escritura, hermanos. Creo que está en Génesis 14, si no me equivoco, o 15. Pero dice la palabra de Dios que Melquisedec le dio pan y le dio vino. Pan y vino. Y cuando Melquisedec le dio eso a Abraham, le dio pan y vino y lo bendijo, dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Y usted puede decir: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que hay un sacerdote que se ha levantado y ha sido puesto, dice, no según el orden levítico. Dice, hay un sacerdote que se ha levantado como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, entregándose y derramando su sangre para la propiciación de todos los pecados. Y el rey de paz y el rey de justicia, que eso significa Melquisedec, es el mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el rey de paz y el rey de justicia. ¿Y sabe qué ha hecho Jesús por nosotros? Nos ha entregado el pan y el vino. El pan, símbolo de su cuerpo, y el vino, símbolo de su sangre.
Es lo que participamos de la Santa Cena, iglesia. Y nos ha bendecido, dicen en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Entonces, si Melquisedec hizo eso por Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, honrar el nombre del Señor y ser buenos administradores. Se lo voy a enseñar más a profundidad cuando hablemos de eso, hermano. Pero déjeme decirle, el honrar a Dios y ser generoso habla de nuestra buena administración en nuestras finanzas. Cuando usted y yo somos buenos administradores en nuestras finanzas, es porque primeramente sabemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y de todo lo que usted y yo recibimos, tenemos que apartar lo que le corresponde a Dios, para que entonces el resto que queda en nosotros, el resto que queda en mi bolsillo, el resto que queda en su cartera, el resto que queda en su billetera, el resto que queda en su cuenta de banco o en donde usted lo tenga, sea bendecido por Dios. Porque dice la Escritura que Él va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar sobre usted, sobre mí, bendición hasta que sobre y abunde. Y Él va a reprender al devorador para que no toque lo que nos queda a nosotros en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta de banco, en donde quiera que tengamos ese dinero. Él lo va a reprender por nosotros, y ese resto o eso que nos queda no va a ser devorado por el enemigo. Pero cuando no honramos a Dios, hermanos, el enemigo está actuando y el enemigo está devorando y el enemigo está haciendo de las suyas. Y no me va a dejar mentir, hermanos, muchas veces no honramos a Dios y luego, como quiere el enemigo, nos lo quita de otra manera. ¿Cierto o no, hermanos? No honramos a Dios y de repente el hijo se enferma y lo llevamos a consultar y son 500, 1000 o 1500 en la consulta. Y eso no lo pudimos haber evitado si honráramos a Dios, porque cuando Dios bendice y Él reprende a nosotros, Él reprende por nosotros al devorador, déjeme decirle, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay accidente, no hay nada que pueda venir a nuestra vida, porque Él nos bendice, y Él nos bendice en todas las áreas cuando usted y yo le somos fiel al Señor. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios que demanda que usted y yo tengamos una buena administración. Vámonos a Mateo capítulo 25, hermanos. Versículo 14 al 30. Aquí encontramos una historia, hermanos, de la parábola de los talentos. Siempre que hablamos de esta parábola de los talentos, hermanos, siempre hablamos de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Y siempre decimos, bueno, pastor, pues yo tengo un talento porque yo canto. Y yo tengo otro talento porque yo toco. Y yo tengo otro talento porque yo sirvo en la iglesia. Y yo tengo otro talento porque yo hago esto. Y yo tengo otro talento porque yo hago el otro. Y déjeme decirle, hermanos, honestamente, esta parábola sí tiene que ver con esos talentos, esos dones o ministerios que Dios nos ha dado y que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero cuando nosotros leemos literalmente este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que no está hablando de talentos, de tocar un instrumento, de cantar, de un ministerio, de un pastorado, de la predicación, de algo que podamos hacer para la iglesia. Cuando leemos este pasaje, hermanos, está hablando de bienes. Está hablando de riquezas, está hablando de las finanzas. Y vamos a comenzar, hermanos, porque número uno, podemos ver que esta parábola nos enseña los bienes del hombre. Dice el versículo 14, hermanos, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como le decía, muchas veces esa palabra bienes y luego la palabra talentos, nosotros lo vemos, ¿verdad?, como un talento de música, un talento de canto, un talento de servir, un talento de hacer esto, un talento de hacer esto otro, y lo usamos para la obra de Dios. Pero en realidad, cuando habla de bienes, hermanos, está hablando de riquezas, está hablando de dinero, está hablando de economía, de finanzas. Y este hombre, hermanos, probablemente era un hombre muy rico. Se tuvo que ir lejos por un tiempo y dejó, dice la Escritura, a sus siervos sus
bienes, su riqueza, sus finanzas. Aunque cuando hablamos de esos bienes, hermanos, siempre hablamos de dones, de talentos o ministerios. Si tomamos la palabra de Dios literal, esos bienes hablan de riquezas o también, hermanos, hablan de bienes materiales que Él depositó sobre las manos de sus siervos. Entonces, número uno, podemos ver que este hombre tenía muchos bienes. Número dos, dice la palabra de Dios que repartió a cada uno según su capacidad. Versículo 15, dice, a uno dio 5 talentos. Y como le decía, siempre que hablamos de esta parábola, decimos, ay sí, pastor, yo tengo 5 talentos, porque toco 2 instrumentos y porque canto y hago esto y hago el otro. O sirvo en la iglesia, o trapeo, barro y sacudo, ya son 3 talentos. Y sí, los podemos relacionar de esa manera, pero cuando se habla de talento, hermanos, como le mencionaba, está hablando de dinero. Es una cantidad de dinero. Aquí este hombre que tenía sus bienes se los dejó a sus siervos y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Les dijo, a cada uno le voy a dar de acuerdo a su capacidad, voy a poner esos talentos en sus manos y voy a ver cómo si van a ser buenos administradores o no. Si van a tener una buena mayordomía o no. Si van a poder usar bien esos talentos o no. Y entonces, hermanos, número 3, ahora cada uno de ellos tenía que trabajar o negociar con esos bienes. En otras palabras, tenía que administrarlos correctamente. Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Fue buen administrador o no lo fue? Sí lo fue. ¿Por qué, hermanos? Porque recibió 5 y dijo, pues hay que ponerlos a trabajar, hay que invertirlos, y dice que los puso a trabajar, los invirtió, y con esos 5 talentos que originalmente había recibido de su amo, ahora ya tenía 10. Y fue buen administrador. Se le dio poco, pero llegó a ser mucho. ¿Por qué? Porque trabajó, negoció, administró lo que se le había dado. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Cuando Él deposita algo en nuestra vida, Él quiere que usted y yo lo sepamos usar, lo sepamos administrar. Por eso le digo, siempre esta parábola, siempre la relacionamos con los ministerios, con los dones. Hermano, usted no se puede olvidar, porque Dios depositó en usted un talento muy grande. Hermano, trabaje ese talento, multiplíquese en ese talento, siga predicando, siga estudiando la palabra de Dios, siga ejerciendo su llamado, su ministerio. Y sí, lo podemos mencionar de esa manera o relacionar a esa manera, pero aquí está hablando, hermanos, de bienes que son riquezas, que es dinero, y de talentos que son bienes o son riquezas o que es dinero, que fue administrado correctamente. Dice la escritura, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Fue inteligente, fue buen administrador, y él dice, bueno, tengo 2, pero vamos a ponerlos a trabajar. Vamos a invertirlos, vamos a comprar esto, y si compro esto, en un futuro lo voy a poder vender, y entonces voy a obtener lo que invertí, pero también voy a obtener una ganancia. Ese es un buen administrador, hermanos. Esa es una persona que sabe administrar lo que tiene. Una persona, ¿verdad?, que sabe administrar y que dice, bueno, pastor, no tengo mucho, ¿verdad?, en la casa, pero mire, se me hace que de lo que tengo me salen unos taquitos para vender, y usted dice, pues lo voy a hacer, y voy a cocer las tortillas, y voy a guisar los frijoles, y le voy a poner carnita, y los voy a vender, y usted hace cuentas, y usted dice, bueno, de lo que tenía, invertí tanto, pero ahora gané tanto. Eso es ser buen administrador, iglesia. Aunque no lo veamos de esa manera, pero es ser buen administrador. Es poder ganar, es poder emprender, es poder hacer más con lo que se nos ha dado y se nos ha depositado en nuestras manos. El de 5 talentos dice, los tengo que poner a trabajar, tengo que negociar con ellos, y fue y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 dice que también fue y los puso a negociar, a trabajar, y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, de acuerdo a su capacidad, dice que fue, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Ese dijo, no, pues sí me dio un talento,
pero pues no sé qué hacer con ese talento, no sé cómo ponerlo a trabajar, no sé cómo negociar, y pues bueno, mejor voy a cavar un pozo en tierra y ahí lo voy a esconder, y ahí lo voy a tener. Y no generó nada, no ganó nada, no inversionó nada, no aumentó nada, no multiplicó nada, se quedó solamente con un talento. 4, hermanos, en algún momento el hombre iba a regresar, iba a pedir cuentas de su buena o de su mala administración. El amo, ¿verdad?, iba a regresar y ahora iba a decir, a ver, voy a hacer cuentas con ustedes. Y voy a ver si ustedes hicieron bien o hicieron mal. Si fueron buenos administradores o malos administradores. Si fueron buenos mayordomos o malos mayordomos. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y como le decía, siempre esta historia, decimos un día Cristo va a venir y vamos a entregarle al Señor lo que hayamos hecho aquí en la tierra, le vamos a dar cuentas por nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestro llamado, le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hayamos hecho. Y sí, hermanos, claro que sí, tiene mucha razón, ¿verdad?, en aplicarlo de esa manera, pero aquí está hablando de que el amo regresó y él dice, a ver, ¿qué hicieron con lo que yo deposité en sus manos? ¿Qué hicieron con mis bienes? ¿Qué hicieron con mi dinero? ¿Qué hicieron con mis riquezas que yo les di a ustedes para que ustedes las administraran? A ver, ¿qué hicieron? Y 5, hermanos, cada uno mostró su administración, cada uno mostró su mayordomía. Dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado, he adquirido otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo poco me fuiste fiel, dice, ahora sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22 dice, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, de acuerdo a su capacidad, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le entregó su talento. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero por lo que menos fuera a los banqueros. Dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, mi talento. Dice también algunos intereses. Dice, por lo menos lo hubieras puesto en el banco, por lo menos hubieras tenido una buena administración o mayordomía de ponerlo en el banco y que en el banco ahí guardadito hubiera generado sus intereses, para que ahora que yo regresé me hubieras dado mi talento, que es mío, dice, y hubiera yo ganado los intereses. Fíjese que a este hombre, hermanos, le dice el Señor malo y negligente. ¿Por qué, hermanos? Porque no fue buen administrador en sus finanzas. No fue buen mayordomo en su economía, en sus bienes, en las riquezas que poseían sus manos. En aquel talento que se le había dado, hermanos, él no pudo de esta manera invertirlo, no pudo ganar más, no pudo aprovecharlo más, no pudo multiplicar más. Simplemente fue a hacer un hoyo en la tierra, cavó un hoyo en la tierra, ahí lo puso y esperó a rendir cuentas. Esperó a que viniera su amo para rendir cuentas y lo que le había entregado, devolvérselo. Pero el amo, hermanos, le llama malo y negligente. En otras palabras, le está diciendo, no fuiste buen mayordomo, no fuiste buen administrador en lo que yo te di, en lo que yo te confié. Era para que lo hubieras puesto por lo menos en el banco y el banco te hubiera dado intereses y yo hubiera ganado. Y entonces, hermanos, aquí podemos ver que de los 3 hombres, de los 3 siervos, 2 fueron buenos administradores y uno de ellos no. 2 fueron buenos mayordomos en los bienes que habían recibido y uno no. Y claro, todos conocemos el castigo, ¿verdad?, de esa persona.
porque bueno, al final de la parábola dice que el que recibió 5 y entregó 10, pues el Señor, el amo le dice: entra en el gozo de tu Señor, porque porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. El que recibió 2 y entregó 4, le dice también: buen siervo fiel, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Pero al otro, hermanos, al malo y al negligente, al que no supo ser buen mayordomo y buen administrador, dice la Escritura que lo echaron afuera. Lo echaron afuera. Y entonces aquí podemos ver, hermanos, número 6, que al que tiene y lo sabe administrar correctamente, se le va a dar más. Porque fíjese qué pasó con ese talento que no fue bien administrado por aquel tercer siervo. Dice el 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le va a ser quitado. Dice: al que tiene y sabe administrarlo, yo pongo estas palabras, al que tiene y sabe administrarlo, sabe ser buen mayordomo sobre lo que tiene, dice, de lo que tiene se le va a dar más. Dice: pero aquel que tiene y no sabe administrarlo, dice, aún lo que tiene le va a ser quitado. Lo voy a quitar de él porque no sabe ser buen mayordomo, porque no sabe ser buen administrador. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos llama a ser buenos mayordomos y ser buenos administradores con nuestras finanzas. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque más que verdad decir, bueno, pastor, es bueno tener buena mayordomía, es bueno tener buena administración. Déjeme decirle, hermanos, estamos viviendo en tiempos bien inseguros, donde la economía, hermanos, está abajo y está arriba. Está estable y luego está por el suelo. Es una economía, hermanos, que ahorita no está pareja. Es una economía que varía mucho. Es una economía, hermanos, que sube y que baja y que no está nada parejo, ¿verdad? Para nosotros. Hay tiempos en los que hay tiempos en los que no hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, hay tiempos, hermanos, que podemos disfrutar de cosas, hay tiempos donde nos tenemos que restringir de cosas. Usted no me va a dejar mentir, pero así está la economía hoy en día. Y no sabemos, hermanos, cómo se vaya a poner. No sabemos qué vaya a suceder en los próximos días, me atrevo a decir, o en las próximas semanas. Porque aunque nosotros estamos al otro lado del mundo, y usted sabe que ahorita en el Medio Oriente, hermanos, está la guerra, todo lo que da, y millones y billones de dólares están siendo invertidos en misiles balísticos y misiles de largo alcance y de corto alcance, tanto por Estados Unidos, Israel, que están bombardeando Irán, y que Irán, ¿verdad?, de igual manera sigue a Qatar y a todas esas, Arabia Saudita y al Líbano y a todos esos lugares ha estado mandando también misiles. Rusia, ¿verdad?, se ha mantenido pues un poco afuerita de no entrar. China, ¿verdad?, de igual manera. Pero, hermanos, eso tarde o temprano puede afectar la economía de México, puede afectar la economía de nuestro país, y sobre todo porque somos vecinos de Estados Unidos, y Estados Unidos está al 100% involucrado en esta guerra, juntamente con Israel. ¿Qué vaya a pasar en la economía, hermanos? No lo sabemos. ¿Vaya a estar la economía estable? No lo sabemos. Puede que suba el petróleo, puede que suba la gasolina. ¿Y qué va a pasar? Si sube, hermanos, y ya no hay forma de que usted, ¿verdad?, le eche a su vehículo, ahí cae la economía y es dañada la economía, y también nosotros. Todo, hermanos, de alguna o de otra manera perjudica una u otra cosa. Porque mire, si usted gana cierta cantidad y con esa cierta cantidad usted echa gasolina, imagínense que la gasolina se dispare y ya no puede echarle a su carro. ¿Qué va a hacer? Tiene que estacionar su carro, ¿cierto o no? Y si usted estaciona su carro, ¿a poco se va a ir caminando al trabajo? Ya no estamos impuestos a caminar, hermanos. Mucha gente ya no está impuesta a caminar. No, se me descompuso el carro, ya no voy a ir a trabajar. Pero antes la gente se iba caminando, antes la gente se iba en bicicleta. Pero ahora, no, pastor, ¿cómo es capaz de que yo voy a caminar? No, hombre, que me vean caminando, qué vergüenza.
Qué vergüenza que me vean en la calle caminando y van a decir, oye, ¿y tu carro? No, pues que ya no hay para la gasolina. Pero si no trabajamos, mucho menos va a haber para la gasolina. Entonces es un círculo, hermanos, donde no hay dinero, y si no hay dinero no hay para la gasolina, y si no hay gasolina el carro no se mueve, y si el carro no se mueve no podemos llegar a trabajar, y si no llegamos a trabajar no hay dinero, y es un círculo. Y se va la economía para abajo. Se va la economía para abajo. ¿Qué pueda pasar? No lo sabemos. ¿Qué pueda acontecer? No lo sabemos, hermanos. En los últimos tiempos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, la economía, hermanos, va a colapsar. La economía se va a venir para el suelo. La economía se va a venir, hermanos, hacia abajo. El dólar probablemente caiga completamente, el Bitcoin caiga completamente, el euro caiga completamente, nuestro peso mexicano caiga completamente, el quetzal de Guatemala caiga completamente, el sol de Colombia caiga completamente, todo, hermanos. Estamos peligrando de que la economía se vaya por el suelo. Y por eso es importante que nosotros primeramente seamos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado, para que aun cuando venga la escasez, aun cuando venga la mala economía, aun cuando venga lo que venga, hermanos, podamos nosotros saber que por ser buenos administradores, Dios, por esa mala economía, por esa falta de escasez, por todo lo que venga, usted y yo vamos a seguir siendo bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Pero esa bendición tiene que tener una buena administración. Esa bendición tiene que venir a nosotros y que nosotros podamos tener una buena administración. Y no solamente, hermanos, andar gastando, ¿verdad? Pues en cosas innecesarias. No sé si usted se acuerda cuando vino la pandemia, hermanos. Estados Unidos lo hizo mucho. Pero no sé si usted se acuerda, hermanos, que se vino la pandemia y en Estados Unidos todas las tiendas no había papel de baño. ¿Se acuerda? Y yo decía, en vez de comprar comida, ¿para qué compran papel de baño? ¿Cómo? Era ilógico lo que en Estados Unidos estaban haciendo, hermanos. Era ilógico. Y la gente, ¿verdad?, se asustó porque venía un colapso, porque venía la pandemia y porque se iban a acabar, ¿verdad?, las cosas. Pero papel de baño, en vez de comprar agua, en vez de comprar alimento enlatado, en vez de comprar alimento para congelarlo, todo eso, papel de baño. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Y las cámaras pasaban, todas las diferentes marcas, todos los anaqueles, ¿verdad?, los mostradores de papel de baño vacíos. Era ilógico. ¿Por qué? Porque era una mala administración. La gente se espantó, hermanos, ante la pandemia, ante lo que podía venir, ante el colapso de la economía. Y déjeme decirle, ante eso, hermanos, pues la gente comenzó a hacer compras de pánico, compras descabelladas. Y eso, hermanos, puede pasar en cualquier momento. No le estoy diciendo que va a pasar, puede pasar. Y necesitamos tener una buena administración. Tenemos que tener una buena administración porque puede venir, hermanos, una escasez, puede venir un hambre. En 1930 en Estados Unidos vino la Gran Depresión, hermanos, donde la gente, hermanos, iba al banco, sacaba su dinero y en la calle afuera del banco le prendía lumbre, porque el dinero no valía completamente nada. Usted puede leerlo en los libros de historia, la Gran Depresión en Estados Unidos. La gente comenzó a sacar su dinero del banco porque el banco no estaba dando intereses, no estaba dando nada, hermanos, y ahí lo dejaron y lo tiraron y le prendían lumbre, hermanos, y se quemaba. Y mucha gente comenzó a quitarse la vida, a suicidarse, lamentablemente. Estaban endeudados, el dinero ya no valía nada, ya no había trabajos, compañías estaban completamente cerradas, estaba por estallar allá en Alemania la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, algo terrible. Y no estamos exentos en nuestros tiempos de que algo así pueda pasar. Porque, ¿sabe? Sobre todo, hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Y una de las señales es que en muchos lugares va a haber hambre, dice la palabra de Dios. Nos llega a tocar a nosotros, no lo sabemos. Lleguemos a pasar por esa escasez, no lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy, hermanos? Tener una buena administración en nuestras finanzas. Ser buenos administradores en nuestra economía. Ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Y si en lo poco le somos buenos administradores y somos fiel al Señor, téngalo por seguro que Él nos va a llevar a lo mucho, hermanos. Y Él nos va a bendecir más. Y Él nos va a dar más.
Aun cuando en los momentos de escasez, en los momentos de dificultad, en los momentos donde a lo mejor mucha gente esté batallando con la economía, el Señor va a bendecir a su pueblo y va a bendecir a su iglesia. Pero ¿sabe cómo eso va a ser posible, que el Señor bendiga a su pueblo y a su iglesia? Si somos nosotros buenos administradores en nuestras finanzas. Si somos buenos administradores en nuestras finanzas. Hay un versículo, hermanos, que muchas veces, aún el día de ayer, ¿verdad?, que compartía en el devocional de 50 y más que tuvimos el día de ayer por la mañana. Hay un versículo muy conocido, hermanos, no lo tengo aquí en las notas, pero se lo voy a dar. Filipenses capítulo 4, hermanos, versículo 10. La iglesia de los filipenses, hermanos, puedo decir que es una de mis iglesias favoritas del antiguo tiempo, porque era una iglesia generosa, era una iglesia que sabía dar. Y Pablo, dando inicio en el versículo 10, la alaba, la exalta, la levanta, en otras palabras, por esas dádivas que tenían los filipenses, por esa generosidad que tenían los filipenses. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:10, en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses siempre querían apoyar el ministerio de Pablo, a veces podían, a veces no podían, pero aquí cuando Pablo les escribe la carta, dice, qué bueno que revivieron su cuidado sobre mí. Qué bueno que tuvieron el cuidado de velar por mí. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, en todo estoy enseñado. Sé tener mucho y sé tener poco, sé tener abundancia y sé también pasar por escasez. He estado en todas las situaciones. Dice, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Este versículo, como le decía, siempre lo usamos para hablar de la fortaleza de Dios y lo podemos aplicar de esa manera, hermanos. Pero si leemos todo el contexto, está hablando Pablo de la fortaleza que viene de Dios cuando Él derrama de su poder. ¿Sabe para qué? Para ser buenos administradores. Porque aquí Pablo está diciendo, lo que ustedes mandaron, filipenses, yo lo he recibido. Dice, y el Señor me ha ayudado a fortalecerme cualquiera que sea mi necesidad. Cuando he estado en abundancia, Él ha sido mi fortaleza, pero cuando he estado en escasez, Él ha sido mi fortaleza. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Pablo aprendió a ser buen administrador. Cuando tenía, era buen administrador, y cuando no tenía, era buen administrador también. Cuando había abundancia, sabía administrar, y cuando había escasez, sabía administrar. Por eso Él todo lo podía en Cristo, porque Cristo era su poder, era su fortaleza, y era el que le daba el conocimiento y la sabiduría para que Él pudiera ser buen administrador. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Termino con esto. ¿Sabe por qué Pablo le dice a los filipenses que Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Porque los filipenses sabían ser buenos administradores y sobre todo sabían dar para la obra de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que los filipenses daban para el ministerio de Pablo. Y por eso viene la declaración de Pablo, filipenses, por ser buenos administradores en su economía, en sus finanzas. Dice, ninguna otra iglesia me vio.
Dice, ni los corintios, ni los gálatas, ni los tesalonicenses, ni los colosenses, nadie de ellos me vio cuando yo pasé por necesidad. Dice, solamente ustedes. Dice, y por esa generosidad de ustedes, por haberme visto cuando yo pasé por necesidad, aunque era Dios mi fortaleza, y yo sé que todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Dice, pero por su buena administración, Filipenses, y por haber sido generoso con mi ministerio, Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos, hermanos, que todo lo que a nosotros nos falte sea suplido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Bueno, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ser buenos administradores. Y le decía y le comentaba, la primera manera de ser buenos administradores es honrando a Dios con nuestros bienes. Honre a Dios con sus bienes. Pruebe a Dios en eso, dice ahí en Malaquías. Pruébelo, hermanos. Y yo sé que usted va a tener testimonios y agradecimientos y palabras de gratitud, donde usted va a comenzar a ver la bendición de Dios fluir sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, más abundantemente de lo que hoy en día usted puede estar recibiendo. Porque usted puede decir, pastor, yo estoy bendecido. Dios le quiere bendecir más. De eso no tenga la mayor duda. Dios le quiere bendecir más. Pastor, ahorita no me falta nada. Pues Dios quiere darle todavía más. Dios quiere darle todavía más, porque es el Dios que servimos, es el Dios en el cual hemos creído, y es el Dios que se preocupa por su pueblo y por sus hijos. Pero algo que tenemos que hacer es ser buenos administradores. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, en esta mañana, que Él nos ayude a ser buenos administradores, que Él nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y conocimiento para ser buenos administradores de acuerdo a lo que Él nos ha dado y lo que Él ha depositado en nuestras manos. Ahorita leemos un versículo, hermanos, que me faltó aquí en mis notas, pero vamos a orar al Señor. Ahí donde está en su lugar, le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor para que Dios, hermanos, nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento que usted y yo necesitamos para ser buenos administradores en nuestras finanzas, ser buenos administradores en nuestra economía, ser buenos administradores en lo que Dios nos ha depositado. Lo que Dios le ha dado, hermanos, es de acuerdo a nuestra capacidad, pero eso no limita que Dios nos quiera dar más. Si usted y yo en lo poco somos buenos administradores, Él nos va a poner en lo mucho y Él nos va a dar más, porque si Él puede confiarnos lo poco, sabiendo que vamos a ser buenos administradores, nos va a poder confiar lo mucho, porque Él sabe que vamos a seguir siendo buenos administradores. Entonces, en esta hora, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de nuestras finanzas, que Él nos ayude a ser buenos administradores de nuestra economía. Y si usted, hermanos, ha estado pasando por alguna situación difícil, si en estos días, en estos meses ha sido muy difícil en su economía, usted ha recibido un golpe en su economía, usted ha recibido un golpe en sus finanzas, y usted puede decir, pastor, no me he estado completando, ha sido difícil para mí, no he tenido a lo mejor ni para suplir alguna necesidad de mi hogar, de mi familia. Hermano, créale a Dios. Dios es rico en misericordia. Él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra de Dios. Él nos da en abundancia todas las cosas para que usted y yo las disfrutemos. Dice su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si alguien quiere vernos bendecidos y prosperados, es el Dios que usted y yo servimos. Y lo quiere hacer aquí en la tierra, hermanos, porque Él sabe cómo se va a poner la economía en el tiempo futuro. Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Nosotros a lo mejor podemos pensar que puede estar bien, que puede estar mal, pero Él sí lo sabe. Y si Él sabe que vienen tiempos de vacas flacas, tiempos de escasez, tiempos, hermanos, donde se va a necesitar buena administración y un buen ahorro en nuestras finanzas para poder pasar ese tiempo de vacas flacas, Él lo sabe.
Y en este tiempo de abundancia, o en este tiempo donde está todo bien, Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere darnos más, para que venga lo que venga. A mucha gente le puede afectar, pero a los hijos de Dios, hermanos, usted y yo vamos a prevalecer y vamos a estar bendecidos en el nombre de Jesús. Que si viene una escasez de trabajo, no sea su trabajo. Que si viene una escasez en la economía, no sea tocada su economía. Que venga lo que venga, hermanos, sobre el mundo, sobre el estado de Nuevo León, o sobre nuestra ciudad o nuestros alrededores. Hermano, que pase lo que pase, pero que nosotros estemos firmes en el Señor, sea cual sea nuestra condición, abundancia o escasez, estemos, ¿verdad?, con mucho para tener o poco para tener. Recordemos, todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Todo lo podemos en Él, porque Él es el que nos da la capacidad para poder administrar lo que Él ha depositado en nuestras manos. Y todo se lo debemos a Él, iglesia. Todo es de Él. La bendición que viene sobre sus manos es de Él y a Él le pertenece. Y tenemos que saber honrar a Dios, porque cuando honramos a Dios, Él nos bendice más aún todavía de lo que nosotros podamos pensar o imaginar.